Hola, hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes que el día de hoy nos acompañan. Mi nombre es Lucy García y les doy la bienvenida a este su programa Balance y Sazón, que como todos los lunes transmitimos desde Radio Centro Multicultural, desde Pontiac, Michigan. Les recuerdo que estamos abiertos a sus comentarios y preguntas a través de la página de Centro Multicultural La Familia. Agradezco a Luis Mendieta por este espacio y oportunidad que me permite llegar a tantas personas que nos están escuchando por este medio. Y bueno, pues el día de hoy les traigo un tema que está muy relacionado a una entrevista que tuve hace algunos meses, semanas, con mi invitada que tengo el día de hoy, que hablamos en ese entonces sobre la diabetes tipo 1. Y el día de hoy está aquí Eugenia Araiza para que sigamos platicando sobre este tema, porque nos quedamos con esa duda, ¿no? Por ejemplo, hay personas que preguntaban, bueno, ¿y qué es lo que podemos comer? Ya lo tocamos así como muy, muy breve, pero el día de hoy está aquí Eugenia para platicarnos y comentarnos qué puedo comer si tengo diabetes, que es pues a veces la preocupación de los pacientes ante este diagnóstico, ¿no? Y eso hay muchos tabús, muchos miedos. Entonces, tenemos aquí nuevamente a Eugenia. La presento nuevamente. Eugenia es nutrióloga, ella es educadora en diabetes y es health coach. Es mexicana, egresada de la Universidad Iberoamericana León y la Universidad de Cádiz en España, donde cursó la maestría de nutrición pediátrica. Es miembro de la Asociación de Especialistas en Educación y Cuidado de Diabetes. Ella además vive con diabetes tipo 1 desde 1995. En el 2019 comenzó Healthy Diabetes, un proyecto que incluye recursos educativos y de nutrición para apoyar y empoderar a las personas que viven con diabetes. Es autora del libro Soy diferente y me gusta, que aborda el tema de la aceptación cuando se vive con diabetes, y es coautora también del libro Había una vez una diabetes, que aborda el tema del burnout, de la diabetes, desde la perspectiva profesional con un toque personal y único. Además, Eugenia tiene ya 18 años que da consultas atendiendo a los pacientes, los ayuda a vivir la diabetes de una forma plena. Así es que, Eugenia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Gracias, Lucy, por la invitación. Es un gusto siempre, siempre acompañarlos. Gracias, gracias, de verdad. Y bueno, pues como lo habíamos platicado un poquito antes de comenzar, te estaba platicando y dijimos, no, mejor vamos a comentarlo ya en el programa, porque hay muchas dudas de los pacientes o inclusive de familiares, ¿no? De familiares, de amigos, sobre qué es lo que tienen que comer las personas con diabetes. Se cree, ¿no? Por ejemplo, te estaba comentando que mi hija llegó hace un par de días así muy preocupada porque tiene una amiga en la escuela. Me dijo, mamá, es que ahorita está en el hospital, por ejemplo. Me dijo, es que ella a veces se va al hospital y me decía, oye, mamá, pero es que yo no entiendo, ¿que no se supone que la diabetes no puedes comer azúcar, por ejemplo? Y me dice, pero ella a veces se sale porque tiene que ir a comer fruta o se tiene que ir a comer un dulce. Entonces, bueno, existen muchas dudas porque ya lo comentamos, hablamos sobre la diabetes tipo 1, también hablamos sobre la diabetes tipo 2 y vimos la diferencia, pero en cuestión de alimentación, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cuál es la diferencia o qué come en general así un paciente con diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2? Mira, esa es creo que una de las primeras o principales complicaciones y las primeras cosas que causan un choque cuando llega el diagnóstico de la diabetes es qué voy a comer, ¿no? Porque empiezan todas las prohibiciones, empiezan todos los mitos, empieza toda mala información o sin tanto fundamento, ¿no? Porque se siguen trayendo a la mesa ideas que ya no son vigentes o que ya no son tan válidas o que simplemente con los estudios se ha demostrado que se puede vivir diferente. Entonces, al día de hoy, una persona que vive con diabetes puede comer exactamente lo mismo que alguien que no vive con diabetes. Y haciéndole el entendido que alguien que no vive con diabetes debería tener un plan de alimentación como alguien que vive con diabetes. ¿Qué significa esto? Pues una alimentación balanceada, una alimentación que tenga
un adecuado aporte de proteínas, de grasas, de carbohidratos, de acuerdo, no a general, o sea, no podemos dar tú sabes, no podemos dar un plan para todo el mundo individualizado. Y algo bien importante es conocer su diabetes. Hay diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, pero cada persona, independientemente de si tienen el mismo tipo de diabetes, la vive de forma diferente y sus necesidades son completamente diferentes. Entonces, las personas que vivimos con diabetes, ¿podemos comer azúcar? Sí. ¿Podemos comer papas? Sí. ¿Podemos comer? Sí. ¿Que no sea adecuado? Pues no, no sea adecuado con o sin diabetes. Ahora, ¿cuándo sí y cuándo no? Esa es la importancia. Entonces, aquí viene un término que siempre digo, la diabetes sin educación no nos ayuda. Para poder conocer la diabetes y cómo funciona y qué comer, necesitamos aprender sobre diabetes. Y una vez aprendiendo sobre diabetes, necesitamos conocer sobre nuestra diabetes, es decir, llevar esa educación general de diabetes e ir conociendo y observando nuestra diabetes. Entonces, por ejemplo, me comentabas de la amiguita de tu hija. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, las personas con diabetes tipo 1, que todos usamos insulina, nos inyectamos insulina, ya sea por jeringa, bolígrafos o por microinfusora de insulina, la insulina puede causar bajones de azúcar. Sobre todo nos dan un esquema. Y este esquema, si tenemos más actividad o si no hicimos un cálculo en los carbohidratos, o de lo que nos vamos a comer, que con base en eso solemos inyectarnos, y eso es parte de lo que se ve en educación en diabetes, puede ocasionarnos bajas de azúcar. Entonces, sí, bueno, y también en diabetes tipo 2 hay personas que utilizan insulina. Y utilizar insulina, quiero aprovechar el espacio porque es un gran mito, no significa que ya la diabetes está en etapas terminales, que ya estás muy mal. Es simplemente estamos sustituyendo una hormona, que es la insulina, que nuestro cuerpo dejó de producir. Entonces, ¿cómo lo podemos sustituir? Hasta el día de hoy, la única forma de sustituirlo es mediante inyecciones. Y la ventaja es que ya hay miles, bueno, no hay miles, pero hay gran variedad de tipos de insulina que nos permiten hacer una similitud a lo que un páncreas de una persona que no vive con diabetes hace. Entonces, en el caso seguramente de la compañerita de tu hija, cuando va por un jugo, cuando va por unas uvas o por un dulce, seguramente se le bajó o sintió que se le bajó la glucosa y entonces no hay otra forma más que comer glucosa o inyectarte algo o administrarte algo que se llama glucagón, que es otra hormona que justamente ayuda a elevar la glucosa. Entonces, sí, las personas con diabetes, por lo menos, por ejemplo, mis pacientes que viven con diabetes tipo 1 o que utilizan insulina, independientemente del tipo de diabetes, yo algo que siempre les digo es, vives con diabetes, tienes que tener un dulce a la mano. Entonces, por ejemplo, aquí en casa, que mi marido también vive con diabetes LADA, es otro tipo de diabetes, tenemos dulces en el cuarto, tenemos dulces en el coche, tenemos dulces pues, en la cocina, mi hijo incluso en su mochila trae dulces porque nos llegaba a pasar que a veces veníamos de que íbamos por él y la glucosa y se nos empieza a bajar y cómo te paras, ¿no? Entonces te pasa un dulce y es como una manera de prevención. No hay frutas prohibidas, eso también creo que es otro de los mitos o de los grandes cuestiones, ¿no? O sea, si tienes diabetes, no puedes comer plátano. Plátano, mango. Los pacientes creen que nunca más en su vida van a volver a comer mango, plátano, ¿no? Y aparte es muy frustrante cuando te diagnostican, porque como siempre, ¿no? Igual no te gustaba el mango, pero te dicen, no puedes comer mango y de repente ya sueñas con el mango, ¿no? Y es mango, mango, mango porque ya me lo porque todo lo prohibido es lo más deseado. Exacto. Entonces yo aquí les digo a mis pacientes, ok, ¿quieres comer mango? Hay que aprender cuándo comer mango. Entonces, vas a salir a caminar. Puede ser que se te baje la glucosa. Puede ser que necesites un poquito de apoyo como de carbohidratos, que los carbohidratos nos dan energía, como para cubrir justamente ese tipo de ejercicio, ¿no? O sea, si vas a decirme, oye, estoy viendo, no sé, la novela y me voy a sentar y me voy a comer un mango completo con chilito, pues te voy a decir, híjole, la glucosa se te va a subir.
¿no? Ahora, si me dices, me voy a comer un mango, pero me voy a salir a caminar 1 hora con mis hijos, o voy a salir en la bicicleta, o yo qué sé, ok, entonces, ¿por qué? Porque lo estás utilizando. Entonces, no es que esté prohibido, es que hay que saber qué y para qué nos lo estamos comiendo. Y si te fijas en nutrición, eso deberíamos hacer siempre. O sea, no se trata o sea, el alimento está en función de lo que nosotros necesitamos o queramos hacer. Entonces, si estamos sedentarios, pues bajemos un poquito la alimentación que sabemos que nos va a generar mayor cantidad de grasa, mayor pico de glucosa, mayor resistencia a la insulina y cambiemos un poquito, ¿no? Quizás si me voy a quedar viendo, yo sé que no es muy apetitoso, pero por ejemplo, si me voy a quedar viendo toda la tarde de películas, pues mejor en lugar de comerme una hamburguesa, me como una ensalada. Entonces, y no por compensar, sino es, no voy a hacer ejercicio para que me como, o sea, no voy a estar activo, no significa que tenga que hacer ejercicio siempre, pero para que me como la hamburguesa, ¿no? Entonces, o en lugar de las papas fritas, quizá unas palomitas, tienen menos grasa, menos cantidad de carbohidratos, en mayor cantidad, y entonces podemos disfrutar sin tener como ese otro efecto. Entonces, si te fijas, no es como que no puedes, sino conocer cuándo sí y cuándo no. Y eso nos ayuda muchísimo cuando logramos hacer como ese clic y logramos comprender, incluso si observamos más allá con las glucosas y demás, podemos ver cómo nos sentimos físicamente. Entonces, híjole, comí muchísimo y después me eché una siesta y no pude levantarme a la siesta, me costaba mucho trabajo, estaba de genio, me dolía la cabeza. Ok, eso que comiste, o sea, esas señales te están diciendo algo de lo que pasó con tu comida. Y prueba la siguiente vez, en lugar de irte a la siesta después de una hamburguesa, prueba irte a la siesta después de una ensalada de atún, por ejemplo, ¿no? Y observa cómo te sientes, observa qué reacción tienes, ¿te duele la cabeza, no te duele la cabeza? Esas son las cosas que el cuerpo nos habla y a veces nos grita y no debemos esperarnos a que nos grite para poder tomar acción en las cosas. Pero que es escuchar a tu cuerpo, ¿no? Bueno, yo manejo la alimentación intuitiva y precisamente hablamos de esto, ¿no? O sea, que hay que escuchar a nuestro cuerpo y no satanizar alimentos de que son buenos y malos. Justamente algo acabas de decir, la gente creemos, porque bueno, se cree, porque así está la sociedad y hemos creído que los azúcares son el demonio y es lo peor. Yo siempre les pongo ese ejemplo, le digo, oye, el azúcar no es mala, tan no es mala que un paciente con diabetes tipo 1 no puede vivir sin tener algún dulce, ¿sí o no? Yo no me acuerdo si me platicaste en la entrevista pasada, pero me imagino que en tu casa está lleno de dulces. Porque Yo no creo que hay puedes, más dulces que en una casa que no vive con diabetes, por ejemplo. precisamente porque no puedes vivir sin el azúcar, porque es tan necesario para ti que si se te baja la glucosa, pues Y puede puede ser haber, fatal. puede ser. Claro, o sea, puede ser fatal. Y por eso hay otras que son medicamentos del glucagón que se puede ser inyectado o puede ser ya nasal y que tienes que crear una capacitación en quienes te rodean para poder tomar acción en esa prevención y en ese momento de emergencia. Pero sí, no podemos estar sin azúcar. No significa que nos la pasemos comiendo azúcar. También si tenemos mucha necesidad de azúcar. O sea, yo les digo, tanto el azúcar como el glucagón, que aquí en Estados Unidos la ventaja es que tienen muchas variedades y hay muchísima mayor conciencia que en nuestros países en Latinoamérica no existe o no hay, porque la verdad, esta parte es un medicamento en América Latina que es caro, pero es como un seguro de coche. Tú traes el dulce no para comértelos, por eso yo también les digo, ok, traigan dulces que no les encante, porque a mí me ha pasado que traigo picafresas, entonces es, ay, ¿qué tanto es una? Y les digo, ¿no? Entonces, que es un dulce que no te encante, pero que sí disfrutes, porque tampoco se trata como de estar ahí como sacrificando el momento donde puedes comer azúcar. Y lo traigas en la bolsa como un seguro. La idea es no usarlo, pero si se necesita, ahí lo tienes. Oye, esto que estamos hablando es en el caso de los pacientes tipo 1.
O que utilicen insulina. O que utilizan insulina. Con la metformina, por ejemplo, que también es muy utilizada en el paciente con tipo 2, también Sí. puede suceder las bajones de glucosa, ¿verdad? Sí, hay algunos medicamentos también que son medicamentos orales que pueden ocasionar hipoglucemias. Y si alguien que nos está escuchando tiene bajones de azúcar, uno, primero, siempre hay que ir identificando, checarse la glucosa, si tienen un sensor es maravilloso, y poderles comunicar a los doctores, porque se pueden hacer otras combinaciones de medicamentos o hacer unos cambios. Y lo que viene importante, tanto con insulina, metformina y la mayoría de los medicamentos orales, no tomárselos si no están con la comida. O sea, hay que hacerle mucho caso a la indicación médica. No es como, ay, no me tomé la pastilla para la gastritis, pero me tomo después de la comida. Ese tiempo sí nos puede afectar. Igual con el de la gastritis, ¿no? Pero el impacto en nuestra glucosa y que puede afectar, es bien importante identificarlo. Claro. Oye, entonces ahorita lo que tú comentabas, un paciente con diabetes tipo 1 tiene que vivir todo el tiempo planeando lo que vas a comer, lo que vas a hacer, porque si no, no puede funcionar, ¿no? Todo el día necesitas comida, pero tienes que planear qué es lo que vas a hacer. O sea, tienes que saber por adelantado qué es lo que vas a hacer o no, o puede haber cosas imprevistas. Depende mucho del esquema de insulinas y las indicaciones de los médicos. Anteriormente, yo tengo 26 años que vivo con diabetes, había dos tipos de insulinas, ¿no? La rápida y la intermedia como, bueno, ya nos vamos a adentrar en otras cosas, pero era sí o sí tenía que comer a ciertas horas por el efecto de la insulina, porque tenía cierto efecto y si no comía esa hora, se me bajaba la glucosa. Entonces tenía que ser como muy contado lo que tenía que desayunar. Yo sabía que si desayunaba un poquito más o un poquito menos, mi glucosa se modificaba. Afortunadamente ahorita ya hay tanta cantidad, o bueno, hay varias cantidades de insulinas, varios tipos de insulina, perdón, que se pueden ir ajustando. Entonces, o por ejemplo, también la tecnología. Yo utilizo microinfusora de insulina y entonces yo no tengo que levantarme a tal hora y desayunar a tal hora, o sea, puedo desayunar diferente, o sea, puedo ir ajustando porque tengo las herramientas más la educación en diabetes. Entonces, no se tiene que comer tan exacto, pero siempre es importante salir desde una base para poder crecer. Claro, claro. Oye, y por ejemplo, ustedes los pacientes que utilizan insulina y tienen todos estos, pues ahora sí que complicaciones de no comer azúcar o de no tener ese buen control y educación, que de hecho ya tuvimos también una entrevista sobre educación en diabetes. Eh, por ejemplo, pueden comer postres, que eso es también un tabú, ¿no? El paciente con diabetes nunca más en la vida va a poder comerse un pan dulce, un pastel. Yo veo que por ahí posteas en tu Instagram lo que comes y digo, qué padre que tú lo compartes para que nos están escuchando, la sigan en sus redes sociales, porque ella comparte lo que come, sus glucosas, cómo le afecta, si está estresada, si, no sé, si llovió, si no llovió, no sé. Sí, yo vi Pero, acá. que pueden comer postres, que eso es un tabú, ¿no? ¿Cómo Claro, ves los postres que comen? a ver, los postres tradicionales, yo como les digo, depende. ¿De qué depende si vale la pena? Es decir, si por ejemplo yo no soy tanto de pasteles, pero si veo un pastel así, o sea, del estilo que a mí me gusta, pues quizá digo, ok, no me como el pedazote, me como para quitarme la tentación y yo ya sé que si me lo voy a comer, tengo que hacer algo físico para ayudarle a la glucosa, independientemente si me inyecto o no, para ayudarle a la glucosa y no generar un pico de glucosa más alto, ¿no? Ahora, que muchas veces se identificamos así de no comas azúcar o no comas postre, pero comemos un montón de carbohidratos, entonces dicen, ay, no comas el pastel, pero te serví una torta de chilaquiles o una torta de tamal. A ver, la torta de tamal y todo eso te va a tener un efecto quizá incluso peor que ese pedacito de pastel, ¿no? Entonces, lo mismo, si te fijas, todo nos lleva al mismo, educación y saber cómo y cuándo. Y en los postres, claro, hay otras alternativas. La ventaja es que ahorita ya hay muchísimas alternativas, se crearon
las harinas de almendra, por ejemplo, harina de coco, que tienen un impacto en la glucosa mucho menor. Entonces puedes hacer sustitutos, hay muchos productos también en el mercado, pero hay que tener cuidado, porque luego decimos, no tiene azúcar. Y entonces, mira, hizo unas galletas que no tienen azúcar. Sí, pero son galletas de crema de cacahuate. Que tiene Pero no me mucha van a causar grasa. impacto en la glucosa. Ajá, no pasa nada, no te va a hacer impacto en la glucosa, pero si te comes toda la bandeja de galletas que hiciste, sí va a tener un impacto en las calorías y en la grasa que comes. O sea, no Claro, por por no tener supuesto. azúcar significa libertad. Otra cosa bien importante, hacemos sustituciones del azúcar por otro tipo de productos. O sea, por ejemplo, stevia, Splenda, el aspartame no porque da un sabor amargo cuando se cocina, pero salió, por ejemplo, monk fruit, y hay uno que se me olvida que acabo de preparar un postre con ese que hay aquí. La base de la mayoría de esos, porque justamente hace rato estábamos platicando, stevia y monk fruit son naturales. Sí, cuando son naturales, pero para obtener ese sabor, o sea, necesitas como tener como un proceso para tú hacerlo de forma natural. Si lo queremos comprar en el mercado, o sea, no crean que la bolsa de monk fruit o de stevia o de la otra cosa es ¿Xilitol? ¿Será el solamente. xilitol? Creo que es El el xilitol, xilitol. No me ajá, el acuerdo. eritritol, Eritritol y ajá, todos esos. justamente esos van acompañando al monk fruit. Entonces, si Ujú. leemos bien la Están etiqueta, de combinados, monk fruit ¿no? están combinados y de monk fruit es así, que a veces nada más es como para vendernos es que tiene monk fruit, pero la mayor parte del edulcorante es eritritol. Ok, ¿no? Entonces, pues quizás sale más económico comprarte el eritritol que buscar el monk fruit, pero es cuestión. Y ojo, esto que decías del eritritol, el otro que mencionaste se me fue, Xilitol con la el X. xilitol, son alcoholes de azúcar. Es decir, lo que pasa es que no se metabolizan tal cual como el azúcar. Y entonces, pero dan el sabor dulce. El problema es que en mucha cantidad, y me refiero a, si te comes todas las galletas de crema de cacahuate, pero le pusiste eritritol o xilitol o algún tipo de edulcorante, la cantidad que le pusiste va a tener efectos en tu digestión y probablemente tengas diarrea y demás. Entonces, sí, no significa que podamos comerlos libremente, pero los podemos utilizar de forma moderada, como todo en la vida. Y creo que una parte importante y clave de la diabetes es el equilibrio. O sea, una cosa es poder y otra cosa por ejemplo, a ver, Lucy, tú no vives con diabetes, pero tú te comerías un pastel completo. No, No te lo comerías, no, ¿no? O no. sea, no, Aparte, no, no, te no me comerías gusta, quizá, yo no soy dulce. ajá, o una bolsa completa de papas, ¿no? No, No. o sea, te pones un plato y, o sea, vas como modulando y es parte del equilibrio, ¿no? Y no de todos los días. Y el chiste es ese, es buscar un equilibrio y no creer que porque no tenga azúcar es mágico. Es una estrategia que podemos utilizar para disfrutar algo dulce sin ese impacto o sin tener, por ejemplo, si me como una galleta de estas de crema de cacahuate, no tengo que irme a caminar con las perras para ayudarle a la glucosa a bajar. Puedo quedarme viendo la película, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no va a tener ese impacto en la glucosa. Sí, sí, claro. Y además, no nada más los pacientes con diabetes, hay muchísima gente que como el azúcar es mala, ¿no? Y le tenemos pavor, pues utilizan edulcorantes, pero todo el día, ¿no? Se toman 5 tazas de café y le ponen 2 sobres de stevia, o se toman sus 3 latas de Coca-Cola Light. Hay gente que es adicta a la Coca-Cola Light, o todo el tiempo están endulzando sus bebidas con edulcorantes. Y hoy en día hay estudios, ¿no? Antes, de hecho, las nutriólogas recomendábamos edulcorantes. Y hoy en día ya hay estudios, ¿no? Que bueno, yo todavía veo por ahí nutriólogas posteando recetas de cocina y los postres fit y ponle el stevia o el monk fruit o lo que sea, ¿no? Pero en exceso se ha visto
que los pacientes que consumen muchos edulcorantes, por ejemplo, tienen lo más, o sea, lo que se sabe que más problemas ha tenido son problemas gastrointestinales. Entonces, todos esos pacientes que consumen todos, tantos edulcorantes, tienen unos problemas de inflamación, gases, colitis, diarreas, como comentaste. Y por eso ahora pues se sabe que ya no es tan recomendable más que 1 o 2 sobrecitos al día, ¿no? Porque pues a la larga, además de problemas gastrointestinales, por ejemplo, el Splenda, que es la sucralosa, se dice que también hasta problemas de cáncer, ¿no? Entonces, pues a la larga, pues no es, pues sí nos quitan el antojo dulce, pero los Sí, riesgos. yo creo que como todo, es como por ejemplo mango, ¿no? Una vez tuve una paciente que me decía, es que me volví frutífera. Dije, ay, Dios mío, ok, pero vives con diabetes, ok. Tanta fruta tampoco es bueno. Pero me decía, es que es natural. Claro, es que una cosa es que sea natural y otra cosa sea bueno. Entonces, tanto algo que es muy natural y muy bueno es malo en exceso, como algo que sea nocivo o que todavía están. La verdad es que tú sabes que desde que estudiamos nutrición, esto de los edulcorantes ha ido avanzando. Ya ha habido miles de Cambiando. estudios y un día encuentran uno y otro día encuentran Sí. otro y después dices, es que el del Splenda, el estudio que salió contra el Splenda lo hizo el Ah, de sí. NutraSweet. Ajá. Entonces como que te crean tanta confusión. Entonces yo lo que les digo, entre que se ponen de acuerdo todo el mundo, si te funciona, úsalo en la medida necesaria, no más, por ejemplo, 3 cocas light, es que la tomo coca, pero es light. Son 3 cocas, o sea, son 3 refrescos que no deberías estar tomándote 3 refrescos al día, ¿no? O sea, Sí, porque tiene independientemente si tenga azúcar o no cafeína y tenga las azúcar, ¿no? edulcorantes y todo, ¿no? Ajá, o sea, una cosa, o sea, y volvemos, es el equilibrio, es conocer, un poco no está mal, o sea, si te ayuda y te ayuda sobre todo también a la parte mental, ¿no? Si quizá ese postre tiene un poquito de eritritol o monk fruit y te pudiera tener efectos, ok, por poquito no te vas a tener efectos, si lo haces todos los días, todo el tiempo y en cantidades, vas a tener efectos, entonces baja la cantidad, ¿no? Este, bueno, es bajas la cantidad, lo espacias y mentalmente te quedas tranquilo de que, bueno, pude disfrutar algo dulce, ¿no? Como que quitar esa parte de la negación por ejemplo, en el caso de pacientes que vivimos con diabetes, del tanto no, te va a generar voy a buscar la forma en que sí. Entonces, mejor decir, ok, sí, así y en esta forma. Entonces, volvemos a la educación. Y lo que decías del azúcar, es una mala fama. Yo me acuerdo que cuando éramos chicos era azúcar, ¿no? Y no por eso yo tengo diabetes, es otro mecanismo diferente, diabetes tipo 1, pero comíamos azúcar. Pero dime qué tarde te quedabas tú en la casa, sentada viendo la tele o jugando videojuegos. Jamás, o sea, yo me acuerdo que terminaba la tarea y salía corriendo con los vecinos, entonces ya era Jugar. correr, bicicleta. Entonces, el azúcar que se estaba dando, lo estábamos utilizando. El problema aquí no es tanto el azúcar, es ¿qué estamos haciendo? O sea, en lugar de decir, es que claro, es más fácil culpar, ¿no? Entonces, es que la culpa es del azúcar. No, a ver, la culpa es de ti que te quedas sentado viendo la tele o Sí, jugando videojuegos todo totalmente. el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos cambiar? Sí, la vida, y ahora se viene más, ¿eh? Seguro va a haber más diabetes. ¿Por qué? Porque ahora ya trabajamos todos en casa, ya hacemos Claro. entrevistas en casa, Y ya todo aparte, lo ¿sabes hacemos qué? en casa, Hay un factor, sentados, ya ni hay un siquiera. factor bien importante, perdón. El CDC hizo una investigación. El COVID tuvo afectaciones en el páncreas. Entonces, sí ha habido un incremento en personas que viven con diabetes tipo 2, que tienen prediabetes después de haber tenido COVID y también de diabetes tipo 1, porque afecta a la parte inmunológica y va causando ese riesgo. Entonces, eh, Sí. digo, por ejemplo, mi hijo no vive con diabetes, le hice una prueba genética para saber si tenía algún riesgo de desarrollar diabetes, pero lo que le decimos mi marido y yo es, a ver, independientemente, tú tienes que cuidar y en ocasiones, de hecho tengo aquí un sensor, le quiero poner el sensor, porque le digo, vete a la escuela, come lo que sueles comer, pero observa la glucosa.
Y entonces, por ejemplo, él me dice, oye, pues es que ya no voy a tomarme esto, voy a tomarme agua. O, híjole, por ejemplo, si vamos a comer una hamburguesa, que a veces comemos hamburguesa, en lugar de tomar refresco, toma refresco light. Y ahí también es otra cosa, ¿no? Oye, pero el refresco light es más malo que el refresco normal o qué? A ver, depende del contexto. O sea, si es un refresco, y luego aquí en Estados Unidos se ven unos refrescos, señores refrescos, que nunca se los acaba. Le digo, bueno, si vas a tomar refresco, pues tome el que no tiene azúcar, porque dado nuestras características, prefiero que tomas eso, no es de todos los días, y tu consumo, digo, no te lo acabas, es mínimo, no tiene tanta afectación. Pero si tomas azúcar, ¿qué vas a hacer con toda esa glucosa? ¿Vas a llegar y te vas a poner a correr? ¿Vas a hacer? No. ¿Qué vas a hacer con toda esa glucosa? Entonces, y aparte, esa glucosa más los carbohidratos de la hamburguesa, más los carbohidratos de la papas, es un bombazo. Le digo, en eso ya son todos mis carbohidratos del día, ¿no? O Claro, más. Entonces, claro. es cuestión de ir tomando este tipo de decisiones, pero decisiones con conciencia. Así es, y como ya lo he platicado también aquí, por aquí en otros programas, sobre el índice glucémico, cómo lo puedes, que volvemos a lo mismo, educación, ¿no? Acercarse a personas con conocimiento que te puedan asesorar, pero cuando tú combinas, no es lo mismo comerte aquí típico desayuno americano, un bagel, ¿no? O pancakes, con el café con leche y azúcar Y el jugo de naranja, y jugo de naranja, y ni una proteína, o sea, el bombazo, ¿no? De la curva de carbohidratos, ¿no? glucosa. De glucosa y el pico de glucosa, de insulina y todo. Hay que también, como ya lo mencionamos también en el programa pasado, combinarlo con la proteína, con las grasas, para que esa glucosa no se dispare, ¿no? Pero pues bueno, al final es educación. Oye, Ginny, y hablando de ahorita que mencionabas de las grasas, por ejemplo, a mí me preguntan mucho, también se cree, ¿no? Que el paciente con diabetes, como que en automático tiene que cuidar la grasa, ¿no? El consumo de grasas. Ya hemos hablado también que la grasa no tiene un impacto en la glucosa, ¿no? De hecho, si te comes un pan con aguacate, es mejor que que a comerte el pan con mermelada, ¿no? Porque el aguacate, la grasa, disminuye el índice glucémico. Pero qué tipo de grasa. También hay ese tabú de que ya no pueden comer grasas animales porque es malo. Ahí las personas como que confunden, tanto los pacientes tipo 2 sobre todo, pues ya automáticamente creen que al tener diabetes ya no pueden comer grasas saturadas. Fíjate que, o sea, lo importante es conocer un poquito más. La diabetes tipo 2 es ocasionada por un cambio en el metabolismo y la mayor parte tiene resistencia a la insulina. La insulina es maravillosa, pero ¿cuándo pasa la resistencia a la insulina? Cuando estamos segregando, pues estamos comiendo y nuestro cuerpo está lanzando insulina y a veces no detecta y está lanzando insulina de más, pero no se puede utilizar esa insulina. Y entonces esta insulina, la insulina es una hormona lipogénica, que quiere decir esto, que produce grasa. Entonces va afectando no solamente el metabolismo de los carbohidratos o cómo se absorben los carbohidratos, los azúcares, el pan, todo esto, sino también tiene afectaciones a niveles de lípidos, de grasas en el cuerpo. Entonces, una persona con diabetes tipo 2 no es obligatoria, acuérdense que cada persona es diferente y cada persona tiene diferentes laboratorios, pero están muy asociados con la cuestión del síndrome metabólico y que tienen alteraciones o niveles de colesterol y triglicéridos altos porque el metabolismo no está funcionando bien. Es como cuando dicen en el coche, ¿no? Le estás poniendo gasolina, pero quizás no le pones gasolina de buena calidad o le estás metiendo gasolina y un poquito de agua para que te rinda y al final de cuentas quizá tú estás viendo que te está afectando una parte, pero va a tener otras afectaciones en el coche. Lo mismo pasa con el cuerpo. Entonces, y en diabetes tipo 1, un inadecuado manejo, por cuanto de, por ejemplo, estarnos inyectando, esto es cuestión de que, oye, usas insulina, haces conteo de carbohidratos, puedes comer los carbohidratos que quieras, ¿no? Entonces se están inyectando,
llegas a una hiperinsulinización. Y al final, esa cantidad de insulina mayor que la que necesitas, estás haciendo lo mismo que un cuerpo de alguien que vive con diabetes tipo 2 y vas a generar esa resistencia a insulina que va a desencadenar toda esta cuestión metabólica de alteración de lípidos. Entonces, hay que cuidar la alimentación, pero en un todo, no nada más enfocarnos las grasas son malas, son buenas. A ver, lo mismo, ¿no? Vamos a lo mismo. ¿Cuándo y para qué? Volvemos a lo mismo, ¿no? Igual, híjole, dependiendo de los niveles que tengas y demás, esto va a ser diferente, ¿no? Pero, y aparte, algo bien importante, hay hiperlipidemias o de colesterol alto y demás, que ni siquiera tienen que ver con la alimentación. Ya son genéticos. Entonces, hay personas que me dicen, oye, es que me tomo mis omegas y no como esto y no como esto, y tienen índice alto, y la otra persona que come huevo, tocino y demás, o sea, no podemos comparar cada uno con otro, pero lo que sí es un hecho es que las grasas animales van a ir generando más esa capa en las arterias que se van generando ese como engrosamiento, y entonces en lugar de que la sangre fluya a una velocidad constante, si se hace, es como la manguera, cuando queremos llegar al árbol más lejos, le apretamos un pedacito de la manguera, entonces llega más lejos, ¿no? Pero si le tapamos totalmente la manguera, ya no sale agua. Entonces, el problema de esa combinación de la diabetes, más que trae esta cuestión metabólica, más alimentación de alta en grasas animales, como tocino, chorizo, todas esas cosas ricas que luego nos gustan, que también hay alternativas que se pueden consumir y que son un poquito, no, igual, no significa que sea, puedo comer libremente, pero pueden sustituir. Nos va a ayudar a, o sea, el tener el manejo de la glucosa más disminuir este tipo de grasas nos va a ayudar a no tapar esas arterias, a disminuir esa formación de esa capa, y eso nos va a ayudar a tener menos, una presión arterial más equilibrada, el disminuir el riesgo de infartos o de embolias o de enfermedades cerebrovasculares, así. Y que al final es lo que tú dijiste al principio, ¿no? Que yo también siempre se lo digo a los pacientes. Como debe de comer un paciente con diabetes es como debemos de comer todos. Así es que así es como deberíamos de comer todos, ¿no? No comer en exceso estas grasas saturadas, tampoco que son las malvadas como el azúcar, sino más bien comer más de las grasas buenas, que no son las vegetales, como conocemos los aceites vegetales o el aguacate, las nueces, semillas, todo eso. Pero teniendo el equilibrio, que es lo que hemos venido comentando. Equilibrio, ¿no? No excesos, o sea, que al final es lo mismo que cualquier otra persona deberíamos como deberíamos de comer. Lo que pasa es que cuando no vives con diabetes, me han dicho algunas personas, me dicen, es que pues, yo ¿por qué me tengo que cuidar si yo estoy bien? Para seguir estando bien. Exacto. O sea, no tienes que cuidarte porque hay algo que no está adecuado. Tienes que cuidarte porque cuidas a tu cuerpo. Yo les digo, a ver, ¿lavas tu coche? Sí, claro. ¿Por qué lo lavas? Pues porque imagínate salir así. Lo mismo pasa con el cuerpo. A ver, ¿lo llevas al mecánico? Sí, claro, porque si no me sale más caro que se me descomponga, no sé qué. ¿Cuándo vas al médico? Ay, no, pues si no estoy enfermo. Hay que ir para hacer estos chequeos porque muchas veces, y eso es algo que se ha visto también a raíz del COVID, que muchos de los pacientes que están siendo diagnosticados con diabetes después de haber tenido COVID, no necesariamente puede ser causado por el COVID, aunque sí haya una alteración, pero puede ser pacientes que ya lo tenían latente, pues simplemente no iban al doctor y después del COVID ya se hicieron todos los estudios y resultó que tenía diabetes, ¿no? Entonces, hacer el chequeo, ubicar y acercarse con los especialistas para prevenir. La idea es prevenir. Así es, así es. Oye, justamente tuve hace, creo que como 3 programas pasados, una entrevista con una endocrinóloga y justamente ella también me comentaba que después del COVID muchos pacientes han tenido problemas de hipotiroidismo. ¿También? Y ella me comentaba que porque el COVID lo que hace es que causa inflamación interna. Entonces, ay, qué miedo. A mí me acaba de dar COVID hace 2 semanas, apenas voy saliendo. Y bueno, creo que a todo mundo,
pues nos va a dar. Yo pensé que ya estaba invicta, pero pues bueno, me tocó. Pero pues vamos a ver qué es lo que pasa. Esperemos que como dices, ¿no? Tal vez es porque ya traíamos antecedentes, ¿no? Puede ser. Sí, la verdad es que no se sabe, hay personas a los que hay personas, he tenido pacientes que, una, me acuerdo mucho, que me dice, estábamos en una consulta, me dice, es que todos están malísimos y tienen esto y esto, y yo así dije, no, pues todos tienen COVID, ¿no? Y la señora que era una señora de más de 80 años, con diabetes, o sea, nada, nada, ¿no? Entonces, y gente que dices, oye, pero tú hacías ejercicio, esto, y que se sentían súper Sí. mal. Entonces, pues igual, seguirse cuidando y protegiendo y nosotros seguimos usando cubrebocas, aunque aquí no se utiliza mucho, pero No, ya no. sí. Ya no. Oye, Ginny, pues se nos acaba el tiempo, pero antes de irnos, platícanos de yo sé que tú tienes por ahí un recetario, ¿no? Tienes en tu página, me acuerdo que hiciste un recetario para pacientes con diabetes. ¿De qué es? Cuéntanos. Es justamente de postres, se llama Sweet and Healthy y espero ponerlo en físico pronto, pero ahorita está en digital. Y la ventaja es que viene, por ejemplo, el conteo de carbohidratos, que nos ayuda como a ubicar cuántos carbohidratos por porción. Hay alimentos que no tienen carbohidratos, hay otros que sí, o sea, platillos que no tienen, pero son recetas de puros postres sin azúcar, que justamente cuando empezó la pandemia dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y me puse a hacer postres como para tranquilizar la mente, pero eran postres que podíamos comer en casa. Entonces, Claro, porque de tú y ahí tu surgió la esposo receta. tienen diabetes, ya nos habías comentado. No, pues súper interesante. Ya la escucharon. Hay que contactar aquí a Eugenia para que vean ese recetario que me imagino para los pacientes que tienen diabetes tipo 1, bueno, y para los dos, tipo 1, tipo 2, pero sobre todo para los pacientes que tienen tipo 1, que tienen que contar los carbohidratos con ayuda del doctor, nutrióloga, educador en diabetes. Bueno, eso tiene que ser con ayuda profesional, el conteo de carbohidratos, ¿verdad? El aprendizaje sí, hasta que ya cada quien lo logra, pero en las recetas a veces es complicado porque, o sea, no sabes, ¿no? Cuando preparas algo. Y aquí sí todo era como estandarizado, bueno, tú sabes, y sacamos por porción y por total los carbohidratos. Pues está buenísimo. Ay, bueno, pues, ¿qué te parece si nos cuentas dónde te pueden localizar? Claro que sí, Redes estoy sociales, cuéntanos dónde te pueden seguir. claro que sí, en Facebook y en Instagram estoy en @healthydiabetes.mx y también estoy en Twitter, que no soy muy activa, y ahí también mi página web que es Healthy Diabetes, todo pegado, .mx, ahí para descargar el libro, por ejemplo, tenemos algo de obsequio, que es como un manual, una guía de 3 días, como de menú, para darse una idea, no significa que eso tienen que comer, pero es como para darnos una idea de cómo distribuir o cómo podemos hacer una comida rica y saludable. Claro. Y si alguien está interesado en alguna consulta, porque das consultas virtuales, ¿no? Para quienes están lejos, porque, pues bueno, ahora todo se puede online y virtual. ¿Dónde te pueden contactar? Claro que sí, estoy dando consultas. Tengo pacientes, por ejemplo, de Colombia, de Guatemala. Tengo pacientes aquí en Estados Unidos, en México. Y directamente o en mi página, ahí hay una aplicación, se abre para poder pagar directamente la consulta ahí. O manden un mensaje a Facebook o en Instagram y yo los acompaño en el proceso. Perfecto. Bueno, pues Eugenia, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo que te hayas tomado este tiempo para podernos compartir todo esto que es tan importante de conocer, tanto para los que no tenemos diabetes como los que sí tienen, ¿no? Así es que muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y por siempre este espacio para todos los que nos escuchan en español, porque es importantísimo tener información en español. Estamos trabajando en ello. Así es, así es. Bueno, pues yo me despido, muchísimas gracias nuevamente, Ginny. Y bueno, me despido, te quiero invitar también a que me sigas en mis redes sociales, Instagram y Facebook como Balance y Sazón. Y les recuerdo que aquí los espero todos los lunes a través de Radio Centro Multicultural a las 11 de la mañana, horario del este.
Los espero para compartirles consejos de nutrición y salud con balance y sazón, porque la salud tiene que tener, como todo en esta vida, un balance, pero también vivir la vida con sazón. Así es que bueno, espero que lo que hemos compartido sea de mucha utilidad para ti y tu familia, deseándoles toda la felicidad y salud que se merecen. Le paso los micrófonos a Luis. Muchísimas gracias y hasta pronto.